Mi nombre es Camila Santiago y voy a explicar el reto del cohete. ¿Cómo lo armamos? Con una botella de plástico que se llenó al 30% de su capacidad con agua, se conectó a unas tuberías de PVC por donde entra presión de aire. El aire, al querer salir de la cámara de la botella, saca el agua hacia abajo y esta gana momento hacia abajo. Para conservar el momento lineal, el cohete gana momento hacia arriba o vertical y por ende es que esos cohetes funcionan. ¿Cómo se conserva el momento y cómo lo graficamos? Bueno, nosotros tuvimos dos etapas, etapa de propulsión y una etapa de masa constante. Todo está graficado en esas dos etapas que podrían ser al final una función compuesta, pero para explicar esto lo hicimos debido a que, pues como vemos, el diferencial de I'm so sorry. Ok. Una, dos. Mi nombre es Camila Santiago y voy a explicar el reto del cohete. ¿Cómo lo armamos? Con una botella de plástico que se llenó al 30% de su capacidad con agua. Esta se insertó dentro de unas tuberías de PVC por donde entra presión de aire. Esta presión de aire, al querer salir de la cámara, empuja el agua hacia abajo y esta gana un momento hacia abajo. Para conservar el momento inicial de cero, el cohete gana un momento hacia arriba y así es como funcionan este tipo de cohetes. Hablando de conservación del momento, todo fue graficado en términos de dos etapas, etapa de propulsión y etapa de masa constante. ¿Por qué? Bueno, las fuerzas, según la segunda ley de Newton, están dadas por el diferencial de momento entre el diferencial del tiempo. Como vemos, el diferencial de momento es dado por la integral de la densidad por la distancia que vaya recorriendo, el diferencial de la distancia. Como se ve aquí no se puede cancelar porque está variando ya que va saliendo agua del cohete y no es la misma. Así que para poder sacar las fuerzas sería la diferencial del momento por la velocidad más la aceleración por masa. Caso contrario de la masa constante, donde hacer una derivada de una constante nos da cero y solamente sería la fuerza de la masa por la aceleración. Por eso es que todo está dividido en dos etapas. Para programarlo utilizamos el método de Euler, donde se definió primero el tiempo inicial, el tiempo final, el diferencial de tiempo y el número de veces que se va a repetir el ciclo for, que es como funciona el método de Euler. Para cada función se define un valor inicial que al inicio se evalúa como i, empieza con un valor de 0 y una posición de 1. Esto, pues aquí se ve primero la i, que va a ir de 1 al número de veces que se vaya a repetir el ciclo, después el tiempo cómo va incrementando con su diferencial de tiempo y al final la función que se va a graficar con respecto a ese tiempo, pues va a ser esa función que hayamos sacado de Excel con los valores que hayamos obtenido del experimento o empíricamente, más la posición inicial, todo multiplicado por el diferencial de X. Así es como funciona la diferencia de tiempo, así es como funciona el método de Euler. Vamos a ver cómo es que interviene entonces cada factor. Bueno, en el desplazamiento obtuvimos los valores a partir de la aplicación o software tracker que nos dio los desplazamientos en X y en Y. Para practicidad de la modelación, nosotros utilizamos los valores en Y, ya que el ángulo de disparo es cero, es completamente vertical. Así que para interpretarlo de esta forma, solamente utilizamos los valores del eje Y. Bueno, obtuvimos los valores del eje Y y los graficamos en Excel. Este Excel nos da una función cierta, que es la que está aquí arriba, de una alta correlación de Pearson. La metemos dentro de Euler y nos indica en MATLAB que esta es la misma función que recorre entonces nuestro cohete. Se ve que aquí hay una relación de cambio más prominente que en el desplazamiento parabólico, donde va cambiando un poco con menos intensidad o va variando un poco más. Aquí está la razón por la cual esta varía. Bueno, la velocidad es la razón de cambio de la función de desplazamiento y como se ve aquí en la etapa de propulsión, esta cambia bastante prominentemente ya que es una propulsión que le da su velocidad máxima. Después de llegar a su velocidad máxima, empieza a bajar. Primero sigue con valores positivos porque sigue subiendo, pero después llega a cero, que es la altura máxima, y empieza a bajar entonces porque va en sentido contrario, negativamente. Y la aceleración, otra vez en propulsión, se ve bastante constante. La aceleración es la razón de cambio, por eso se obtuvo esa función de la velocidad, y se ve bastante constante en propulsión, pero una vez que entra parabólica empieza a variar tanto por el sentido que está tomando como por los valores que están interviniendo dentro de ella. Vamos a energías. La energía cinética, bueno, se obtuvo también de los valores de tracker, pero esta se interpreta de la siguiente forma. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la masa va cambiando y otra vez el diferencial de masa es la densidad por el diferencial en X, y no tenemos esa función que defina la densidad, lo que hicimos fue sacar básicamente promedios para poder resolver este problema que teníamos. Si tenía un 30% adicional a la unidad de masa, cuando era el momento 1, vimos cómo iría cambiando proporcionalmente con una regla de T hasta llegar solamente al tiempo donde solamente es la masa del cohete. Así se fue obtuviendo el valor de cada masa y así se fue obtuviendo el valor de las energías cinéticas según la fórmula que le corresponde. Como se ve, es bastante prominente en el momento de propulsión y después empieza a disminuir porque está subiendo altura. Cuando llega a su altura máxima es cuando es cero y luego otra vez empieza a crecer
porque empieza a bajar y va ganando más velocidad hacia abajo, pero va rápido, por eso es que gana más energía cinética. Después en la energía potencial tenemos propulsión, otra vez hicimos lo mismo con la masa, multiplicamos por la gravedad, por la altura que iba llevando. En la energía con propulsión se ve que no sube bastante cuando es propulsión, pero cuando es parabólica sube bastante, llega a su altura máxima y tiene el valor máximo justo cuando la cinética es cero. Y por eso se ve que esto es correcto. Luego otra vez empieza a bajar porque va disminuyendo su altura. La energía por fricción se obtiene a través del coeficiente de arrastre por la velocidad que lleve, por el desplazamiento que lleve. Este se calcula con esa fórmula, tanto para parabólica como propulsión. Y aquí se ve que va a favor o en contra del movimiento. Esta fricción puede ser negativa o positiva porque o se pierde o se gana energía. Así es como está funcionando. Y por eso las gráficas son de esa forma. Así es como nosotros pudimos modelar todo con esos razonamientos y esos parámetros, y esperemos que esto pueda explicar bastante bien cómo es que funcionó nuestro reto. Gracias.